queridos hermanos? Reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11 del tercer trimestre. El título de la lección es Promesas a los perseguidos. El apóstol Pablo se alegra con los tesalonicenses dándoles ánimos porque la segunda venida es la culminación gloriosa de toda la esperanza cristiana. Pablo se alegra porque los creyentes tesalonicenses permanecen fieles a pesar de las persecuciones. Y no importa la aflicción que ellos tenían, Pablo les señala el gran cambio que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez a traer justicia y equidad para hacer con ello justicia en esta tierra. No importa lo que suceda hoy, tenemos la promesa gloriosa que Dios ejecutará su justicia divina. Estudiemos la lección de esta semana, descubramos el manantial de bendición que tenemos y veamos la bendición que nos trae nuestro Señor. El versículo de memoria o el versículo base para la lección de esta semana se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el verso número 11. La Biblia dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El apóstol Pablo está diciéndole a los tesalonicenses, el propósito de Dios es cumplir toda su obra en vosotros. El propósito de Dios es que se cumpla todo el propósito de bondad que tiene para con vosotros. En otras palabras, a pesar de la persecución que ustedes están recibiendo, Dios tiene un plan que se está ejecutando. Y no solamente eso, le dice a los tesalonicenses, sino que la justicia de Dios va a caer sobre aquellos que os persiguen y os ultrajan por causa del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses es la carta que Pablo envió para aclarar algunas cosas que los tesalonicenses habían mal entendido. Y había un problema en aquellos días. Era difícil localizar al apóstol Pablo porque él tenía que esconderse para no ser nuevamente echado preso o ser abusado, golpeado. Y como ustedes saben, él pasó todas estas tribulaciones. La comunicación era muy lenta y tenían que buscar dónde se encontraba Pablo. Cuando se encontraban con el apóstol Pablo, le planteaban los problemas que habían. Él escribía y mandaba un mensajero con un reporte, con una carta, y esto tomaba mucho tiempo. Pero lo curioso es que las malas noticias siempre se diseminan fácilmente y rápidamente. Y esto es lo que pasaba. Todos los malos entendidos que había en Tesalónica se regaban como pólvora. Pero las buenas nuevas de salvación tomaba tiempo porque no había los medios que hoy tenemos para la comunicación efectiva. Entonces, Pablo les dice, ciertamente, estas dificultades se hubieran empeorado si no hubiera sido por la segunda carta de Tesalonicenses que Pablo envió para corregir la situación que los tesalonicenses afrontaban. Pablo les dice, la segunda venida, los creyentes serán rescatados por la intervención espectacular de Dios. En otras palabras, no importa lo que estén sufriendo ahora, tengan esperanza que Cristo vendrá muy pronto para rescatarlos de los malos que están ahora ultrajándolo y persiguiéndolo, y esos que os persiguen van a ser juzgados. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día domingo con relación a nuevos saludos. Estudiemos la lección. Ahí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día domingo tiene por título Nuevos saludos. El apóstol Pablo, en su carta segunda de Tesalonicenses, hace un saludo que anteriormente
parece haberlo hecho ya. Sin embargo, en esta nueva carta añade un nuevo ingrediente que, sin embargo, a pesar de que es igual, tiene un poquito de diferencia, pero que marca una gran diferencia. El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta de Tesalonicenses, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y añade dos cosas bien interesantes que pueden ser un bálsamo de bendición para nuestra alma. Él dice: gracia y paz a vosotros. Él está dando una bendición. En otras palabras, les saluda, no solamente buenos días, ¿cómo están, hermanos? No, él dice gracia y paz. En otras palabras, su saludo cristiano estaba diciendo que Dios les bendiga, dándoles gracia abundante y mucha paz, y que se necesitaba allá en Tesalónica. ¿Qué seguridad y qué esperanza nos dan estas palabras? ¿Cómo esta teología que nos está presentando Pablo, que sencillamente es totalmente simple en la sencillez? ¿Cuánta teología hay aquí? ¿Cuánta esperanza y cuánta promesa hay aquí? Gracia y paz a vosotros. Esto me recuerda como cuando el Señor Jesucristo se presentó ante los discípulos y les dijo: paz a vosotros. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: no importa cuáles sean las circunstancias, todos tenemos tiempo para meditar en la maravillosa provisión de salvación hecha para nosotros y gracia que ella nos ofrece, sin importar nuestra indignidad. Necesitamos concentrarnos no en nosotros, sino en Jesús y lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Jesús? Abundante gracia y mucha paz al darnos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo dice en Dios el Padre, en primera de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses da el nuevo saludo y dice Dios nuestro Padre. Ahora Él se incluye e incluye a la iglesia. Que Dios nos bendiga. No está diciendo que Dios me bendiga, sino está diciendo que Dios nos bendiga. Gracia y paz a vosotros en nuestro poderoso Señor Jesucristo. Dice, hay personas que se sienten cerca o cercanas a Jesús, pero tienen temor de Dios el Padre. El apóstol Pablo asegura a los tesalonicenses que pueden tener mucha confianza en su relación con el Padre, con la que tienen, igual como con la que tienen con Jesús. Jesús vino a esta tierra para darnos o para mostrarnos cómo es el Padre, tierno, amoroso. Este es un nuevo saludo, hermanos, no solamente en Dios el Padre, sino en nuestro Padre. Como dijo el Señor Jesús, ascenderé ¿a dónde? A vuestro Padre. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día lunes con relación a agradecimiento de Pablo. Estudiemos la lección, recibamos la bendición para que el Señor bendiga nuestro corazón. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día del lunes, su título es Agradecimiento de Pablo. Pablo tenía una tendencia de escribir cláusulas o cartas muy largas, pero la segunda de Tesalonicenses del capítulo 1 del verso del 3 al 10 es una sola oración. Lo interesante es que él se centra en los eventos que tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo, pero el núcleo central de la oración, sin embargo, tiene una connotación muy especial. El apóstol Pablo decía lo siguiente: estamos obligados en todo tiempo a dar gracias a Dios con respecto a vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: estamos nosotros obligados a dar gracias a Dios por vosotros, porque es tan obvio la obra que Dios ha hecho en vosotros, que no tenemos más otra cosa que hacer que dar gracias a Dios. El apóstol Pablo hace una alusión muy interesante. Dice, estamos obligados en todo tiempo a dar gracias por vosotros.
Los comentarios de Pablo con respecto al retorno de Jesús son parte de la razón por la cual agradece a Dios por los tesalonicenses, porque los tesalonicenses habían demostrado dar evidencia perfecta de que ellos habían logrado crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Tanto es así que más adelante dice, Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses porque su fe se vuelve más y más fuerte. Entre tanto, el amor de unos por los otros también crece. Ellos crecían en fe y en amor. Recuerden, la fe, la esperanza y el amor. Esto significa que su crecimiento en fe y en amor era consistente y continuo. Pablo felicita a los tesalonicenses por la paciencia en medio de la aflicción. En lugar de fe, esperanza y amor, Pablo habla acerca de su fe, su amor y su paciencia. En la lección anterior hablamos que debíamos tener, ¿qué cosa dice? Paciencia para con todos. Pues entonces ahora el apóstol Pablo dice, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Debemos dar gracias a Dios por vosotros. Las pruebas y las aflicciones muchas veces ayudan a, podemos decir, a solidificar nuestra fe. Las pruebas tienen como propósito hacernos crecer en fe, fortalecernos. Así como una plantita crece y crece y crece y crece, así también una iglesia, si no crece, muere espiritualmente. Así es que las pruebas están hechas para solidificar nuestra fe. El resultado del aumento de fe, amor de los tesalonicenses es que su fortaleza frente a la aflicción ha llegado a ser fuente de jactancia para el apóstol entre todas las iglesias que él visita. Ellos llegaron a ser un modelo de compromiso cristiano bajo el fuego. En otras palabras, la iglesia había llegado a nacer, pero cada vez iba al siguiente nivel, y estaban ellos creciendo en gracia para con Dios y con los hombres. La actitud de Pablo era una actitud de permanente agradecimiento por el ejemplo hermoso de la iglesia allá en Tesalónica. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con relación al sufrimiento como señal del fin. Continuemos con la lección de esta semana y recibamos la bendición de nuestro Señor. Muy bien, la lección del día martes tiene por título Sufrimiento como señal del fin. En el original griego, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 5 al 10, suena como si fuera un texto del Antiguo Testamento. La Biblia de los cristianos primitivos, o la iglesia primitiva, de ese entonces, usaba la versión llamada Septuaginta, una traducción griega precristiana del Antiguo Testamento. Esta versión tiene más referencias bíblicas, o mejor dicho, connotación relacionados a temas como en el Antiguo Testamento. Cosas como, por así decirlo, ojo por ojo, diente por diente. Si sufres aquí, reinarás allá. Todo tendría consecuencias. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, esta es una demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué está indicando Pablo aquí? ¿Qué promesas se encuentran allí? Pablo les está diciendo, si sufren aquí por la causa del Evangelio, ustedes van a ser parte de los redimidos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. El apóstol Pablo dice, es justo delante de Dios para que seáis dignos del reino por el cual asimismo padecéis. En otras palabras, la palabra demostración está diciendo que es una señal que significa una prueba o una clara y evidencia de algo. No es evidencia del juicio de Dios contra su pueblo, óigase bien, sino una señal del juicio futuro, cuando su pueblo será vindicado y los perseguidores experimentarán lo que hicieron a otros. La pregunta es, ¿has sido víctima tú de algún tipo de abuso, tortura o de alguna persecución por causa del Evangelio?
Tal vez ha perdido el trabajo por causa del Evangelio. Tal vez ha sido discriminado por ser cristiano. Bueno, entonces hay promesas gloriosas de nuestro Señor cuando venga el día del juicio. Es más, ¿alguna vez has sido tú el que ha causado tristeza, dolor a alguien por causa del Evangelio? Déjame decirte que hay promesas para el tiempo del día del juicio en el tiempo final. Y todos vamos a enfrentar este gran juicio. Aquí hay un mensaje para nosotros. La violencia engendra violencia. Y los que usan la violencia tienen razón de tener miedo ante el juicio de Dios. ¿Por qué? El juicio de Dios pone las cosas en orden. Los perseguidores un día enfrentarán la justicia de Dios. Pero los que hoy experimentan injusticia por su fe pueden confiar en el juicio futuro de Dios. Ese día será claro que ellos eran el objeto del favor de Dios. Es más, en el Nuevo Testamento tiene la otra cara de la moneda. El Nuevo Testamento anima a los creyentes a mostrar gracia, misericordia y perdón para con aquellos que os persiguen. De tal manera que el día martes, el sufrimiento como señal del fin, nos ha demostrado que realmente cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, no es más que la evidencia de que los tiempos que vivimos son tiempos finales y que el Señor Jesús viene a hacer juicio para con todos aquellos que de alguna o de otra manera están persiguiendo a sus hijos en esta tierra. Veamos qué sigue diciendo la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día miércoles, que su tema es fuego y destrucción. Descubramos qué tiene este día la lección para enseñarnos y aprendamos la bendición que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Estudiemos la lección de esta semana. La lección del día miércoles, su título es Fuego y Destrucción. La pregunta es, ¿cuál es la razón principal de la destrucción de los impíos en ocasión de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo entendemos estos versículos pensando en un Dios de amor, de gracia y de misericordia? En realidad es difícil conciliar para la mente humana cómo un Dios de amor, de gracia y misericordia puede venir a destruir a todos aquellos que han desobedecido al Evangelio, no han obedecido, no creyeron, no se arrepintieron, pero han rechazado todos los favores y las misericordias que Dios ha hecho con ellos. Es más, se le llama el justo juicio de Dios porque Dios ha estado rogando, rogando, rogando y ellos han rechazado, rechazado y rechazado. Tanto es así que entonces no queda otra cosa más que ejecutar el juicio de Dios. Tanto así que la Biblia le llama que es una obra extraña obra que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y es una obra extraña porque no es la voluntad, no es el propósito, no es el destino de Dios destruir a todos aquellos que no obedecen. Dios ha extendido su tiempo de amor y de misericordia, tanto así que ha llamado a todo el mundo para que crean el Evangelio, se arrepienten, abandonen sus pecados y crean en el Señor Jesucristo y lo acepten como su Salvador. Muchas personas se sienten incómodas con estos versículos y sienten que dar retribución, venganza, castigo es infligir sufrimiento, es indigno de un Dios de amor, de gracia y misericordia. Pero el castigo justo y la retribución es un tema frecuente en toda la Biblia, no solamente en las epístolas del apóstol Pablo. Escuche lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, el versículo del 7 al 9. Es muy interesante y es bien delicado porque necesitamos entender estas cosas. Dice que Dios va a ejecutar una obra extraña obra. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia.
Y vosotros que sois atribulados, daros reposo. O sea, lo que Dios quiere es dar reposo a los atribulados. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y con poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído de vosotros. El apóstol Pablo dice, lo que viene es fuego consumidor, lo que viene es una destrucción. Por lo tanto, aquellos impíos que no han creído el Evangelio, que no han obedecido el Evangelio, que no han aceptado al Señor Jesucristo, que han rechazado su llamado de amor y de gracia, entonces lo que queda es una expectación de fuego y de destrucción. Tanto así que dice que el ángel derramó su copa sobre el río, sobre las aguas y convirtieron en sangre. Los juicios de Dios son verdaderos y son justos. El de otro ángel derramó su copa sobre el sol y el fuego quemó, dice la Biblia, destruyó. Y es más, en el libro de Daniel dice que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero entonces Dios va a juzgar a todos aquellos impíos que han perseguido al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cómo entender y conciliar el justo juicio de Dios? Dice, Jesús comprende el costo del sufrimiento. Podemos confiar en que ejercitará o ejercerá justicia divina, sin exagerar, y que resultará en sufrimiento, pero solo lo necesario. Dice que no quedará ni raíz ni rama, no quedará nada. Lo necesario va a tener que hacer. Si podemos confiar en Dios, podemos confiar en que su justicia se revelará en equidad. Que ahora no podemos comprender la meta de este pasaje. No es gozarse en la venganza, sino animar a los que sufren abuso y opresión. El día del juicio viene. No necesitamos hacer injusticia o justicia por nuestra propia mano. Si alguien te está persiguiendo, si alguien te está acosando por ser un hijo de Dios, por creer en Cristo, tu deber, mi deber es perdonarlo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, ahora mismo declaro perdón, liberación para todos aquellos que visitan este canal de alguna manera para tratar de infringir alguna perturbación. Pues entonces quiero invitarte que hay que obedecer al Evangelio, hay que creer al Evangelio, aceptar a Jesucristo, arrepentirse y rechazar las enseñanzas malignas del enemigo y todas sus artimañas. Porque Dios traerá toda obra a juicio y el tiempo de gracia se acabará. Y lo que esperas después de esto será fuego y destrucción. Y esto es serio, hermanos. Por lo tanto, con temor y con temblor tenemos que prepararnos para aquel gran día cuando Cristo venga. Y cuando estemos preparados, el Señor nos llevará a su reino eterno. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día jueves con relación a glorificar a Cristo. Veamos qué nos dice nuestro Señor a través de esta lección para llenar nuestro corazón con esta gran bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día jueves es una lección bien poderosa porque su tema es glorificar a Cristo. ¿Qué significa que Jesucristo será glorificado en sus santos? Me llama grandemente la atención esta pregunta porque llama a la reflexión. ¿Qué significa que Jesucristo, el Santo de Israel, el que murió en la cruz, es, dice, glorificado en sus santos? Cuando tú, como hijo de Dios, cuando yo, como hijo de Dios, doy un testimonio a la altura de la plenitud de Cristo, cuando mi conducta, mis pensamientos, mis acciones se dirigen para demostrar que soy un verdadero y fiel creyente del Señor, esta conducta glorifica el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga en aquel día, va a juzgar a las naciones. Los textos que de este día proveen
muchos detalles acerca de la segunda venida de Jesús. Cuando Él regrese, afligirá a todos aquellos que afligieron a los hijos de Dios. Y a estos últimos, a los hijos de Dios, les va a dar descanso. Vendrá del cielo en compañía de sus ángeles, y con fuego ardiente ejecutará su justicia sobre los que rechazaron a Dios y al Evangelio. Los impíos serán destruidos, mientras que los justos traerán gloria a Cristo. Nosotros somos el gozo, la felicidad, la satisfacción gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, porque lo alabamos, porque lo glorificamos, porque Él es nuestro Dios. Y esto a Él le causa placer, le causa satisfacción, le causa felicidad. Y de esta manera, Cristo es glorificado en su santo. Pablo termina de hablar de los impíos y se vuelve a los justos en la segunda venida. Él está diciendo, bueno, los impíos van a ser destruidos, pero los justos, ellos glorificarán al Señor Jesucristo. Los santos, ellos van a glorificarlo. Pablo se alegra porque sus oraciones y sus esfuerzos por los tesalonicenses serán vindicados al regreso cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa los nombres de Dios y de Jesús y los intercambia. Según la inspiración, Jesús es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos nosotros, los seres humanos, ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Porque ante Él se ha de doblar toda rodilla y toda boca de confesar que Jesús es el Señor. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al pensar en aquel gran día cuando Cristo venga en las nubes de los cielos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud al reflexionar sobre la segunda venida y pensar en el justo juicio de Dios? ¿Cómo nos ayuda recordar estas promesas a tener esperanza, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser atribulados, a pesar de tener problemas de cualquier índole, salud, familiar, financiero? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Ni lo ancho ni lo profundo, ni lo alto ni lo bajo, ninguna cosa creada. Más bien somos bienaventurados y somos más que vencedores por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es glorificar a Cristo. Veamos cómo termina la lección de esta semana. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición para nuestro corazón. Concluyamos con la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. Promesas a los perseguidos ha sido una lección de inspiración y de fuerza y poder para elevar nuestro espíritu a ver más allá de la persecución, a ver más allá de los problemas y las aflicciones de todos los días. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo ha hecho un maravilloso trabajo para inspirar a los tesalonicenses que estaban siendo perseguidos, ultrajados. Y con la inspiración del Espíritu Santo, Pablo llevó la mente de los tesalonicenses a sacar sus ojos de este mundo lleno de miseria y de oprobio, para ver más allá de la esperanza que podían tener en esta tierra. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen en cierta expresión, no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia como escritor. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de las palabras, de la lógica, la retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no la pluma de Dios. De tal manera que la lección de esta semana nos llevó a ver la manera de por qué Pablo tenía nuevos saludos con nueva esperanza para los tesalonicenses. El concepto de la enseñanza número 1. El concepto número 2
el agradecimiento permanente y continuo de Pablo por la obra de Dios en los tesalonicenses, llena de inspiración y de esperanza para todos aquellos que sentimos que no hemos alcanzado la perfección en Cristo todavía. Y la enseñanza número 3, o el concepto que decía sufrimiento como señal del fin. Los tesalonicenses estaban sufriendo, pero el apóstol Pablo los inspira y les dice, miren, esto que están enfrentando, esta tribulación momentánea, produce en ustedes un cada vez más eterno peso de gloria. Saquen sus ojos de la persecución, perdonen a sus perseguidores y vean al frente a su capitán que viene en gloria para traer justicia y equidad. El concepto número 4 que dice fuego y destrucción. Cristo viene con sus ángeles para juzgar a esta tierra y a todos aquellos que no han aceptado el Evangelio. Y de alguna manera nosotros, el concepto número 5, glorificamos a nuestro Señor con nuestra conducta como creyentes. Y en la medida que nosotros nos preparamos para estar listos para aquel gran día, estamos glorificando al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y esta es una inspiración de salvación para aquellos que también ven nuestro testimonio. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 12. El título es El Anticristo. Gracias por visitar nuestro canal. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda lección. Que el Señor les bendiga y los espero la próxima semana.